Señor Frodo, dice Mauricio, ¿alguna reflexión sobre la vacuna cubana y su implementación en Venezuela y ahora en Nicaragua? Vamos a empezar. Vacunas cubanas hay dos, la Abdala y la Soberana. La Soberana se supone que está en fase de pruebas. La Abdala se supone que fue probada. Se supone que fue probada por los cubanos en las instituciones cubanas y revisaron sus estudios y dijeron, uy, esto tiene un 92% de efectividad, tiene una efectividad mayor que las vacunas que se hicieron fuera de Cuba, es la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer, la de Johnson & Johnson, la Janssen. Que por cierto, la vacuna Sputnik ahora parece que fue un resultado de espionaje en el Reino Unido para robarse el procedimiento de la vacuna AstraZeneca. En este caso, la Sputnik sería un clon de la AstraZeneca. Y no es extraño que Rusia se ande robando de todo, si se robó la bomba de hidrógeno, y se robó la bomba atómica, y se robó todo lo que pudo. Y que hay espías rusos trabajando por el mundo, entonces no es raro. Pero bueno, Cuba, la vacuna cubana no es de ARN mensajero, es de otro sistema de selección de proteínas, pero el hecho es que solo tenemos la información de Cuba respecto a que está muy bien la vacuna. No se ha publicado absolutamente nada en ninguna revista científica que pueda ser arbitrada por pares, es decir, donde otros científicos analicen los procedimientos de los estudios y vean si la metodología es correcta o tiene algún defecto que haga dudar de los resultados. Eso es el arbitraje por pares. No está replicada, no está valorada por ninguna organización internacional, sea la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia del Medicamento y de los Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, nada. La vacuna cubana la recibes porque dicen los cubanos que funciona, y como sabemos que muchas cosas que se dicen en Cuba se dicen por motivos ideológicos, hay razones para dudar. No quiere decir que forzosamente sea mala. Cuba tiene una gran experiencia, el Instituto Carlos Finlay tiene una gran experiencia haciendo vacunas. Simple y sencillamente hay motivos para dudar porque no hay datos, porque Cuba no ha dado los datos, ni siquiera, ya no te digo publicar los estudios en una revista arbitrada por pares, en una revista científica, como se hace en todos los demás casos, como se ha hecho con todas las vacunas, sino que ni siquiera ha liberado los datos sobre los cuales los distintos organismos cubanos han dicho, esta vacuna es buenísima. ¿Por qué se implanta en Vietnam? ¿Por qué se implanta en Venezuela? ¿Por qué se implanta ahora en Nicaragua? Pues por motivos meramente ideológicos, y eso también es preocupante. Venezuela, y esto es cierto, el dinero, 10 millones de dólares que eran de dinero de la COVAX, de la iniciativa europea para llevar la vacuna a países que no pueden pagarla, y que siendo insuficiente, ya lo he dicho, por lo menos Europa lo está haciendo, Estados Unidos no lo está haciendo, Japón no lo está haciendo, otros países no lo están haciendo. Europa ha tenido la iniciativa de crear un fondo para comprar vacunas para los países más necesitados. Y un banco suizo, durante un tiempo, durante un mes o así, o dos, bloqueó los fondos destinados a Venezuela, lo cual era un escándalo. Y esto fue lo que usó Maduro para justificar el uso de la vacuna Abdala. Pero los fondos ya se liberaron, ya están el dinero de la vacuna, de vacunas COVAX, y ya pueden comprar vacunas de otras, pero no las están comprando en Venezuela. Otra vez, el dinero se va a usar para otra cosa, no lo sabemos. ¿Quién está vigilando cómo se usa el dinero en Venezuela? Pues nadie. Y tanto Venezuela como Nicaragua, y creo que muy pronto México también, están haciéndolo porque si es de Cuba es bueno, porque Cuba es un país socialista, en teoría, un país pretensamente comunista, con fallos horrorosos, pero como Cuba es Cuba, seguramente todo lo que sale de Cuba está muy bien. Y eso me parece muy preocupante, porque hay que recordar que al inicio de la pandemia, lo que hizo el gobierno cubano fue repartir entre la población cubana una presunta vacuna homeopática llamada Prevengovir, que no servía
no servía absolutamente para nada y que colaboró a que la pandemia golpeara muy fuertemente al pueblo cubano. El otro problema es que los datos sobre los efectos de la pandemia sobre el pueblo cubano tampoco los tenemos, tampoco son fiables, porque todos los únicos datos que hay son los que da el gobierno. Cuando los únicos datos son los que da el gobierno y no se puede revisar externamente por distintos medios, como se hace en otros países, hombre, ¿cuál es el excedente de muertes? ¿Cuántas muertes por COVID está reportando el gobierno? ¿Y cómo se explica la diferencia? Pues siempre hay diferencia. Pues eso no lo puedes ir a hacer en Cuba, porque como en Cuba te vayas tú a investigar por tu cuenta y riesgo, te ponen en un avión y te sacan de allí rapidísimamente. Al menos no te fusilan como en Corea del Norte, pero... Entonces, hay controversia. Yo creo que la controversia es razonable. Y al no estar validado por nadie más que por ellos mismos, yo también tendría miedo. Tendría preocupación porque no sabemos si algún dato fue retorcido, mejorado, sesgado, dar 2% más, porque lo dijo el señor secretario del Partido Comunista Cubano. Igual son maravillosos los...